Bien, hoy vamos a mirar cómo funciona todo el tema este de la programación de algoritmos cuánticos en Python, principalmente usando los paquetes de Qiskit y de PennyLane. Qiskit es el de IBM de toda la vida y PennyLane es, digamos, la alternativa de Xanadu. Vamos a empezar por la de Qiskit. Esto es un Jupyter Notebook que está en Google Colab, así que podéis hacer exactamente lo mismo, que veréis que funciona. Lo primero, vamos a instalar los paquetes. Necesitamos estos dos para poder visualizar las cosas bien, y este es el paquete de Qiskit. Esto simplemente lo pongo para que no se visualice todo el mensaje larguísimo. Y bueno, lo primero, vamos a empezar creando un circuito. Para ello vamos a importar NumPy, porque es lo básico que necesitamos para todo, y Quantum Circuit, Quantum Register y Classical Register. Vale, ¿qué es cada una de estas cosas? Vamos a intentar hacer un circuito cuántico que tenga 3 qubits y 3 registros clásicos. Los registros clásicos nos van a servir para registrar qué hemos medido en cada uno de los qubits. Entonces, vamos a decir, ok, quiero 3 registros cuánticos y 3 registros clásicos. Normalmente vamos a tener tanto registros clásicos como cuánticos, pero siempre es bueno pues dejar esto especificado. Entonces vamos a hacer un quantum register de el número de registros cuánticos que queremos con un cierto nombre. Yo le pongo nombre Q, que es el que va a salir aquí en todas las gráficas, digamos. Y después creamos el classical register también con un nombre, que va a ser pues el que salga aquí, C. Ahora, con esto diseñado, vamos a hacer un circuito cuántico, en el cual le vamos a decir cuáles son nuestros registros cuánticos y cuáles son nuestros registros clásicos. Y le podemos dar un nombre. Yo le pongo Quantum Circuit y ya está. Es importante tener en cuenta que esto hay que guardarlo en algún sitio como una variable. Esto realmente es un objeto que tiene sus métodos. Por ejemplo, el método draw, que nos permite dibujar el circuito correspondiente. Si le quitamos el MPL, nos va a dibujar esto, que es un poquito más cutre. Pero si le ponemos el MPL, lo va a graficar en Matplotlib. Creo que también tiene otra opción, pero tampoco necesitamos nada más allá de esto, porque realmente así ya se ve bastante bien. Entonces, una vez tenemos hecho nuestro circuito base, que es aquí donde vamos a empezar a añadir puertas, mediciones y todo eso, pues primero vamos a añadir puertas. Aquí tengo un registro de básicamente todas las puertas que se pueden ir añadiendo. Y como vemos, tras añadirlas, pues se ve de esta forma, donde vemos cada una de las puertas y los parámetros que hemos metido en ellas. Entonces, creamos el circuito cuántico, que hay que recordar, si no pusiera esto y lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a añadir las puertas, porque esto es un objeto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, primero vamos a mirar las single qubit, que son las que afectan a un solo qubit al mismo tiempo. Tenemos la general, que tiene sus 3 ángulos, y le vamos a decir en qué qubits vamos a ponerlas. En este caso yo le he dicho, mira, quiero que lo pongas del qubit 0 al qubit 2. Siempre sin incluir el último qubit que viene aquí puesto. Entonces, esto se va a aplicar al qubit 0 y al qubit 1. Como vemos aquí, qubit 0, qubit 1. Después, también tenemos la puerta de fase, que lo que hace es meternos una fase en el 1. Entonces le digo, mira, quiero que metas esta fase en este qubit, el qubit 1, y aquí aparece con la P. Después la identidad, que básicamente no hace nada, y la ponemos aquí. Las X y Z, que las vemos aquí. Podemos poner una barrera, y aquí le decimos en qué qubits básicamente queremos que esté.
y lo que hace es, digamos, separarnos el circuito. Esto puede servirnos tanto para que unas puertas no se nos junten o no se nos overlapen unas con otras, o, por ejemplo, para visualizar mejor un circuito o unos pasos en un circuito. Después tenemos la puerta H también, la puerta S, que es la raíz cuadrada de... Creo recordar que de la Y. No me acuerdo ahora mismo. O de la Y o de la Z. Y T, que es la raíz cuadrada de S. Si queremos el dagger, simplemente tenemos que poner DG después del nombre. Aquí pondríamos DG. Lo ejecutamos y vemos que nos va a sacar lo mismo pero con un dagger. Y también tenemos, por ejemplo, la puerta RX con su ángulo y el qubit en el que se aplica. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser mirar pues cómo funcionan las puertas que no son single qubit. Como por ejemplo la puerta controlada X, que le decimos este es el control y este es el controlado, como vemos aquí. El control, el controlado. La CI y la CZ también, CI y CZ, y como vemos la control Z da igual donde esté el extremo, porque realmente va a hacer el mismo efecto esté la puerta en sí aquí o aquí. Por eso se suele representar de esta forma. Si veis esto, no es que haya un error, es simplemente que esa es la forma que se suele escoger. Después, la control H, que es exactamente igual. Después, otra que es muy interesante, que es la swap, que le vamos a decir qué dos qubits queremos intercambiar. Y la Toffoli, que es esta, un control not. Y le decimos, este y este son los qubits condicionantes y este es el condicionado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser medir. Queremos medir, obviamente. De esto va la mitad de las cosas que estamos haciendo. Entonces, lo que hacemos es, creamos el circuito, ¿ok? Y ponemos las puertas. Las puertas, algo importante, las puertas se ponen como métodos. Son métodos de este objeto. Si tuviéramos, por ejemplo, dos circuitos cuánticos, tendríamos que referirnos al circuito cuántico en el que queremos meter la puerta correspondiente. Vale. Ahora, queremos medir. ¿Y cómo medimos? Medimos con el método measure, que básicamente lo que hace es decir, ok, mide estos qubits, que aquí le estamos diciendo, por ejemplo, mide todos los qubits, y guárdamelos en el registro clásico este que ponemos aquí. Aquí, como lo hemos puesto de esta forma, va a dar el 0 al 0, el 1 al 1 y el 2 al 2. Si quisiéramos cambiar el Little Endian por Big Endian, creo que era así el nombre, o sea, si quisiéramos decir que este es el menos significativo y este es el más significativo, entonces podríamos simplemente aquí poner esto. Uy. Así. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hace que esto, que el 0 vaya al 2, que el 1 vaya al 1 y el 2 vaya al 0. Así no tenéis luego que hacer cosas extrañísimas con los bits, con cambiar la forma en la que se registran las cosas. No, simplemente cambias el orden en el que se pone en el registro clásico y ya está. Y bueno, este es el símbolo de la medición correspondiente. Y claro, también podemos no medirlo todo. Podemos medir, por ejemplo, estos dos y no medir el tercero, que esto puede ser de utilidad en ciertos algoritmos. Y de hecho, aquí vemos que estamos guardando el 0 en el registro 1 y el 1 en el registro 2. El registro 0 pues está saliendo vacío. Ahora, como podemos usar, o sea, con esto podemos usar el resultado
que obtengamos en el registro clásico y podemos usarlo para condicionar las puertas. Imaginaos que si sale un cierto resultado, queremos que se aplique una cierta puerta. Pues eso lo podemos hacer poniendo primero la medición, que nos mida en estos qubits, y después, en el qubit restante, se aplique una puerta X bajo la condición de que en el registro 0, bajo la condición de que en este registro haya este resultado, o sea que en el registro 0 haya como resultado un 1. Si hay un 1 en este qubit cuando se midió, entonces aquí se aplicará una puerta X. Esto puede ser de mucha utilidad para ciertos algoritmos, sobre todo esos algoritmos que hemos visto como el HHL, donde vemos que tenemos que realizar una postselección y esa postselección nos indica si tenemos que volver a hacer todo el algoritmo, o sea, si tenemos que volver a aplicar todas esas puertas o si podemos continuar. Vale, ahora tenemos el tema de la inicialización. Como hemos visto, por ejemplo, en el HHL, nosotros tenemos que meter un cierto estado de entrada. Ese estado, que por ejemplo sería el estado B, lo tendríamos que inicializar de alguna forma. Si no queremos tener que pensar en un método súper raro que nos inicialice ese estado arbitrario, lo que podemos hacer es creamos un vector como una lista y le ponemos al circuito cuántico QC initialize y ponemos el vector que queremos inicializar y en qué qubits lo queremos inicializar. Entonces, en este caso, simplemente aplicaría una especie de puerta que inicializaría en este estado. Y obviamente esto tiene que estar normalizado, porque si no, no tiene mucho sentido. Ahora, queremos ejecutar todo esto para hacer nuestros cálculos, simulaciones y demás. No vamos a mirar ahora cómo se hace lo de ejecutarlo en un ordenador cuántico de verdad. Eso lo podemos ver en otro capítulo si os parece interesante. Por ahora vamos a usar un simulador que es el Quasum Simulator. Que básicamente esto es un simulador que va a ejecutarse en el ordenador y pues va a hacer las cosas correspondientes. Entonces, vamos a usar el Basic Ayer, que nos va a coger este backend, que va a ser la cosa con la que vamos a hacer las cosas. Y ahora creamos nuestro circuito, aplicamos las puertas, ponemos la medición y ahora lo ejecutamos. ¿Y cómo lo ejecutamos? Primero, transpilándolo. Transpilamos para que este circuito se adecue a las cosas que tenga el backend. Porque imagínate que quieres enviar un circuito cuántico que tiene una puerta rotación en X y al ordenador cuántico al que se lo quieres enviar no tiene rotación X. Entonces, claro, tienes que crear esa puerta de otra forma. Y de ahí la transpilación. La transpilación es como la conexión, en este caso, entre tu mundo idílico teórico del algoritmo que estás programando y la realidad física del aparato al que se lo vas a enviar. Entonces, el transpilador, digamos que lo traduce, y aquí ponemos el número de shots. O sea, el número de veces que vas a realizar el algoritmo y que vas a medir. ¿Por qué esto? Porque, como hemos visto, esto es probabilístico. A veces te va a salir un resultado, a veces te va a salir otro. Y ese resultado, las probabilidades de que salga un resultado y que salga otro, dependen de las amplitudes del estado. Entonces, con esto transpilamos, lo ejecutamos ese número de veces en este backend. Y eso va a ser nuestro job. También podéis usar directamente el execute, que esto hace las cosas directamente, sin tener que transpilar ni cosas raras. Entonces, lo ponemos ahí, se hace y podemos poner aquí job.result.
Job es un objeto que tiene pues diferentes métodos. En este caso podemos decirle, ok, devuélveme un diccionario que tenga pues los resultados. Bueno, realmente es más bien un objeto. Y uno de los métodos de este objeto es getCounts. En el circuito cuántico. O sea, coge esto y dime cuáles son los resultados para este circuito cuántico. Y esas cuentas nos las va a devolver como un diccionario de este estilo. Vemos por ejemplo aquí que 965 veces ha salido el 111 y 1035 veces ha salido el 110. Y podemos flotear esto. Y bueno, si lo volvemos a ejecutar, hemos visto que pues, ha cambiado. Ha dado 966 en un caso y 1024 en otro. Y podemos flotearlo con el plot histogram y vemos cuáles son las frecuencias en las que ha salido cada uno. Esto es importante porque si podemos apreciar aquí, vemos que hay una diferencia entre este y este. Y lo más probable es que tras aplicar este circuito deberían salir exactamente iguales. Pero no salen exactamente iguales porque, 1, hemos hecho un número de cuantas finito. Y 2, si estuviéramos en un ordenador cuántico real, habría un factor de error dado por el hardware que estamos usando, ya que los ordenadores cuánticos aún tienen bastante factor de error. Y bueno, si queréis saber más, pues podéis mirar en estas dos fuentes. Vale, y ahora vamos con PennyLane. PennyLane es la parte dada por Xanadu en Python para, digamos, como hacer su propio Qiskit. Entonces, importamos PennyLane como QML y de PennyLane podemos importar también NumPy. Y importamos Matplotlib para hacer pues las gráficas. Entonces vamos a hacer nuestro circuito que va a ser básicamente, le decimos cuántos qubits queremos 3, y creamos un device en el circuito. Este device es donde, digamos, se va a hacer el job, digámoslo así. Entonces le tenemos que decir el número de shots que queremos, en este caso queremos 1, el número de qubits que queremos y pues el nombre que le vayamos a dar. Yo le voy a dar default.qubit. Y ahora vamos a hacer una función, esto es importante, una función que tenga unos parámetros que vayan a ser pues los parámetros que vayan a ir dentro de las puertas. Esta es una función que va a aplicarle al circuito las puertas. Ojo, aquí no hay ninguna referencia al device ni nada. Aquí simplemente es, ok, puerta, ta. Y ya está. Le decimos, por ejemplo, en este caso, aplicamos la Hadamard. Le decimos, ok, pónmelo en el qubit 1. Aquí, pónmelo en el qubit 2. Aquí, la RX con este ángulo en el qubit 0. La C0 de este qubit, o sea, condicionando este qubit a este otro. C0 del 2 al 1, en este caso también. RX con este ángulo en este qubit. CI, también control I, de este qubit a este qubit. Y exval de, o sea, la exponencial de la Pauli Z en el qubit 0. Que esto lo que realmente significa es evalúame esto en el 0, o sea, mide en esta base. Es simplemente eso, mide el qubit 0 en la base Pauli Z, que es la base normal. Y bueno, vamos a indicar los ángulos y vamos a usar la función QNode, que básicamente lo que va a hacer va a ser aplicar estas puertas de la función, que va a ser la función que pongamos aquí, al device que nosotros hemos definido y que hemos puesto aquí.
esto nos devuelve el circuito como una función. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser usar drawMPL, que hace que se dibuje en Matplotlib, nuestro QNode, o sea, nuestro circuito, con un decimal en las puertas, con este estilo, porque es muy chulo, y aplicada la función con estos ángulos. O sea, esto va aquí dentro, porque esto es una función. Entonces esto de aquí se vuelve una función. Entonces tienes que evaluarla con unos ciertos parámetros. Y finalmente plt.show para poder graficarla. Y aquí vemos lo bonita que se ve. Vemos aquí, por ejemplo, el primer CNOT del 1 al 0, por ejemplo, y las diferentes puertas. Ahora bien, hay una forma más compacta de hacer todo esto, que es usando el decorador. Usamos el decorador qml.qnode device, con el device aquí, todo exactamente igual, y simplemente hacemos el drawMPL con la función. Directamente con la función, porque la función ya se va a aplicar directamente a este device, que básicamente nos ahorramos escribir esta línea. Este decorador hace esa línea y obviamente hace que todo esté directamente en el circuit, y vemos que nos da exactamente el mismo resultado. Ahora, podemos hacer otra cosa también muy guay, que es juntar las single qubits. Porque aquí vemos, por ejemplo, que hay algunas que podrían, pues, eliminarse. Perdón, no juntamos las single qubits. Aquí lo que hacemos es desplazarlas para que estén lo más juntas posibles. Porque aquí vemos que tenemos las single qubits un poco dispersas. Entonces vamos a intentar moverlas todas para que estén en la misma esquina o lo más juntas posibles. Entonces hacemos la función exactamente igual y aquí usamos qml.transforms para las transformaciones con mute controlled, direction right para que se ponga todo a la derecha, y a qué función se lo vamos a aplicar. Entonces esto nos va a devolver otra función que va a ser como circuit, pero con estas cosas ya bien reordenaditas, como vemos aquí. Vemos que ya están las cosas bien ordenaditas. Pero claro, aquí hay una cosa importante. Nos gustaría que ciertas inversas desapareciesen, porque por ejemplo, esta y esta son la misma puerta, o sea, son inversas una de la otra. Estas dos podríamos eliminarlas. Entonces vamos a usar cancelled circuit, o sea, esta nueva función que va a ser qml transforms cancel inverses, que esto lo que hace es mirar dónde hay inversas que están juntas y eliminarlas. Y esto lo aplicamos sobre la función exactamente igual que antes. Y hacemos el QNode y todo igual. Y vemos que nos ha eliminado esas control que teníamos ahí, por ejemplo. Pero vemos que hay cosas que no nos ha eliminado. Por ejemplo, estas dos podríamos eliminarlas. Podríamos eliminar después estas dos también. Estas dos se podrían juntar en una sola. Entonces, si queremos, por ejemplo, juntar las rotaciones, que serían estas, lo que tendríamos que hacer es usar merge rotations, que básicamente lo que va a hacer va a ser juntar estas rotaciones. Le ponemos una tolerancia que va a ser, si la rotación es de un ángulo menor que esta tolerancia, entonces va a eliminar directamente la puerta resultante. Y el include gates, que es otra cosa, es otra movida. Entonces esto lo aplicamos exactamente igual que antes y vemos que las RZ han desaparecido y que las RX se han juntado. Pero claro, todo esto también lo podemos hacer de golpe. Si queremos aplicar primero las con mute controlled, lo ponemos más cerca de la función, porque esto se va a ir haciendo de abajo a arriba, digámoslo. Primero se aplica esto, después se aplica esto, después se aplica esto y finalmente se aplica el QNode. Entonces, con esto haríamos exactamente lo mismo que con todos estos pasos que hemos dado.
Solo que esto es mucho más directo y más bonito. Y claro, también podemos evitarnos todos estos problemas y simplemente usar un compile. Que el compile lo que va a hacer es hacer todas esas operaciones una vez. Entonces, lo aplicamos, compile, sobre la función que queremos usar del circuito, y esto nos va a devolver la función que vamos a poner en el QNote. Y vemos que nos da el mismo resultado. Pero vemos que aún, bueno, lo voy a ir ejecutando para que veáis también que se ejecuta muy rápido. Esto también. Esto también. Y la compilación también. Se ejecuta muy rápido. Para este caso simple, claro. Pero claro, vemos que aquí aún quedan cosas por eliminar. Queda esto, estas dos H's también se podrían ir. Hay cosas que se podrían eliminar. Entonces, ahora lo que hacemos es decir, ok, pues hazme la compilación 2 veces. Hazme todo ese proceso 2 veces. Con el num passes. Y en principio, tras hacer esto, las control han desaparecido. Pero estas H también pueden desaparecer. Entonces lo ejecutamos simplemente 3 veces. Y vemos que aquí ya nos queda este circuito de aquí, que es mucho más simple que el que teníamos al principio del todo. Ahora, imaginémonos que no tenemos todas las puertas que realmente necesitamos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces lo que haremos será decir, ok, pues en mi ordenador cuántico solo tengo estas puertas. Entonces le voy a poner basis set y las puertas que están implementadas en mi ordenador cuántico y que sí que puedo usar. Y el número de pasos, obviamente. Entonces, esto lo que hará será hacer que nuestro circuito sea una función de esas puertas. Esto es, que solo puedan aparecer estas puertas. Y finalmente también tenemos el embedding, que podemos hacerlo, por ejemplo, en este caso, para hacer una suma de 2 números con un circuito cuántico. Y bueno, el embedding básicamente es una forma de inicializar en binario. Aquí podemos decir, ok, codifícame el número m en estos qubits. Y sería básicamente eso. Eso es el embedding. Y vemos que este circuito nos devuelve la suma de 3 y 4, que es 7, que en este caso sería 1 más 2 más 4, que es 7. Entonces está bien. Y bueno, si queréis más, pues podéis mirar la documentación de demostraciones de PennyLane y este vídeo en YouTube. Así que espero que esto pues os haya servido para entender un poquito mejor cómo funciona todo este tema de la programación en circuitos cuánticos y podáis pues echarle un ojo, intentar hacer cosas por vuestra cuenta y indagar un poco más. Estos 2 paquetes son bastante útiles. Qiskit es el que usa la mayoría de la gente, pero PennyLane también tiene unas características que son muy buenas para ciertas cosas. Entonces os recomendaría que le echaseis un buen vistazo a ambos y pues vieseis cuál os gusta más o que los uséis los dos también. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que el siguiente ya será nuestro primer vídeo sobre comunicaciones cuánticas, empezando por el protocolo BB84.